de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de alquimia y cómo trabajamos eso en el programa de desarrollo personal, que es un viaje importante, potente, alquímico, y para ello, bueno, tenemos 3/4 de hora aproximadamente, así que vamos a tocar los elementos clave de este camino. Ante todo me presento, Cris Bolívar, 30 años acompañando procesos, psicóloga, filósofa y creadora de la esencialidad y sus aplicaciones, entre ellas coaching esencial, enneagrama esencial, el viaje alquímico, la empresa sabia, en fin, distintos elementos que buscan el facilitar ir del ego a la esencia, el viaje hacia la sabiduría interior. Y Jade. Pues bueno, ya sabéis que no me gusta presentarme, porque eso, somos seres mutantes en continua mutación, pero bueno, hoy aquí me presento como coach y formadora esencial, que ya formo parte del equipo del Essential Institute desde el 2014. También soy investigadora de tarot desde hace 26 años y me especializo en lenguaje simbólico, en este caso, el lenguaje alquímico. Mi formación de base es filología hispánica y literatura comparada, y desde que era chiquita pues me apasiona el misterio y las relaciones de correspondencia entre la magia, el arte y el ser en el mundo. Entonces, bueno, pues esta es mi pequeña presentación y mi rol en el viaje alquímico pues será el de compañera de viaje, tanto en el aula virtual como en el campus virtual. Muy bien. Ante todo, Namasté, todo lo que vamos a compartir hoy aquí no solamente es teórico, aunque hay conceptos, sino que ya sabemos, ¿no? Además el mundo simbólico nos abre puertas al espíritu. Entonces cualquier cosa de las que vayamos comentando, haced un poco la reflexión, ¿no? ¿Y a mí esto qué me trae? ¿Y a mí qué me dice? ¿Y esto qué significa en mí? Bien. Nosotros enmarcamos todo esto, como decíamos, en la esencialidad. Y el sentido espiritual de la esencialidad tiene que ver con buscar la armonía. Cielo-tierra, masculino-femenino, material etéreo. Buscamos la integración, la armonización del ser. Por eso nos va muy bien el lenguaje alquímico, porque a través del amor, a través de la aceptación, a través de la fusión, se genera esta transformación esencial, que es lo que estamos buscando, ¿no? El viaje a la sabiduría interior. De forma que es todo un viaje donde vamos desempoderando al ego para empoderar realmente a la persona o al ser, porque persona todavía, si lo cogemos literalmente, tiene la connotación, ¿no? Significa máscara, significaría precisamente este ego. Bien, ¿qué es la alquimia? Jade, cuéntanos. Bueno, la alquimia, como nosotros la trabajamos, es el arte de la transmutación del ser en aras del oro filosofal. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el oro filosofal? Bueno, pues para ellos era el más alto grado de conciencia del ser, en el que de repente el ser entraba ya en su completitud. Que ahora ya iremos desilvanando de qué va esto y cómo lo trabajamos en el viaje alquímico. Por ahora digo esto. Muy bien. Y hablamos de transmutar, fijaos, no es transformación, no es cambio, es transmutación. ¿Qué es eso de transmutar? ¿A qué os suena esta palabra? Bueno, sobre todo la idea fundamental que nos interesa más y por eso nos gusta trabajar con clave alquímica y con transmutación, es que no es desechar, no es eliminar, no es negar, no es desaparecer, que es la tendencia que hay cuando uno habla del ego, de las cosas que no le gustan, de crecimiento incluso. Uno intenta no ser no sé qué cosa y ser otra que es más guay. Entonces parece que hay algo que está mal, que nos sabotea, que tenemos que quitar, esas debilidades en pro de las virtudes, ¿no? Cosas por el estilo. La idea no es esa, la idea es ese transformarse, el arte de que esa naturaleza, la forma, el estado, ahí donde estamos, va hacia otro espacio, hacia otro valor, hacia otra cosa.
Yo creo que esto lo podemos muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de la típica transmutación física, fisiológica por excelencia, que es la digestión, ¿eh? Donde además tenemos el fuego alquímico en el estómago, ¿m? Y donde comemos algo, una manzana, por ejemplo, ¿sí? La manzana ni la negamos, ni es buena, ni es mala, ni es nada. Simplemente la comemos, la transmutamos con el fuego alquímico de nuestro estómago y se convierte en células, en vitaminas, en yo qué sé qué, ¿sí? Esa es la idea básica de la transmutación. Sería también la idea de la metamorfosis, ¿m? Como la oruga viaja hacia crisálida, en la crisálida hay toda la transmutación increíble ¿no? De este insecto, de este animal, para convertirse en mariposa. Ninguna etapa es mejor o peor, simplemente son etapas necesarias para evolucionar. Esa es la idea de base de lo que estamos hablando aquí. Además, quiero añadir que tiene que ver sobre todo con ir más allá de la mutación, ¿no? Con eso que permanece, con lo esencial, como también veremos. Con el cambio interno, sobre todo. Bueno, pues aquí nos encontramos con la etimología de la palabra alquimia y, bueno, cuentan que viene de la palabra chem, que era como se autodenominaba en el antiguo Egipto a la Tierra Negra y a su propio país, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay muchas etimologías posibles. También tenemos esta, ¿no? La Tierra Negra, que veremos que es súper importante en el proceso alquímico, y también la llamaban la alquemeya, es decir, la egipcia, y después, sobre todo, era la química sublime, porque veremos, ¿no?, cómo trabajaban también a través de las operaciones en el laboratorio, trabajaban una transmutación que iba de la mano con la transmutación de los metales y analógicamente lo que nos importaba y lo que nos importa es la transmutación del ser que se iba haciendo a medida que ese proceso avanzaba. Y lo importante también es que en clave simbólica de la alquimia, esta transmutación o transformación aparentemente de los metales, en realidad no estamos hablando de los metales. Como dice el Acharya Nagarjuna, ¿no? Han creído, dice el viejo texto chino, que se trataba de hacer oro con las piedras. ¿No es eso insensato? La operación es posible por la virtud espiritual. Es decir, aunque nos ha llegado la alquimia como esa química sublime donde parece que todo tiene que ver con metales y que parece algo como milagroso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Y todo lo que llevó en su época, la búsqueda de el oro real, literal. En lugar de eso, en realidad se está hablando, obviamente a nivel simbólico, se está hablando de esa transformación interna, de esa transmutación hacia el ser esencial, donde la materia se funde, ¿no? Y con el espíritu y volvemos a estar en conexión con el origen, en reconexión con quienes realmente somos. Entonces, sí. Sí, de hecho, lo interesante, por ejemplo, nos cuenta Sirlot en su diccionario de símbolos, que ellos trabajaban con la unión de la, como decimos, ¿no?, del arte, de las operaciones materiales y las espirituales, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, recogemos la línea que iniciaron los Rosacruces en el siglo XVII y que después trabajaría y profundizaría Jung con su psicología y la transmutación del ser a nivel espiritual. Ahí le ponemos el foco. Porque los alquimistas eran filósofos, se autodenominaban filósofos. Ellos eran amantes de la sabiduría. Entonces ellos trabajaban en la gran obra, en este gran misterio, para poder ir perfeccionando y puliendo, ¿no?, y alcanzar diferentes niveles de conciencia. Cuando llegamos aquí, a mí me gusta siempre nombrar a la fundadora, María la Judía, porque se habla mucho de alquimistas, pero ella fue la fundadora entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, y ella escribió incluso tratados de alquimia que no nos han llegado, pero gracias a Zósimo de Panópolis, él recolectó un montón de información de antiguos sabios, pues sabemos, ¿no?, que ella empezó también y fue maestra de grandes de personajes que después desarrollaron la alquimia. Nos ha llegado, ¿no?, el baño María. O sea, el baño María, que ¿no?, se introduce un recipiente en otro,
pues que sepáis que eso tan cotidiano viene de la alquimia. Y volvemos, fijaos, al fuego, a la potencia ¿no? de la intensidad, de la intención, de esa búsqueda que tiene el ser humano, ¿no? Esa energía es lo que realmente acaba facilitando esa transmutación. Esto más o menos lo hemos comentado, así que sigo. Y lo importante, como decíamos, es este proceso de metamorfosis, ¿no? Utilizando ahora otro lenguaje. Y como dice John Macquarie, no hay nada más valioso ni más difícil que la tarea fundamental de sencillamente hacerse humano. Esto que nos parece que puede suceder de forma natural, en realidad estamos aludiendo a esta gran obra. Y el viaje alquímico es un viaje que nos ayuda a hacer este recorrido hacia quienes realmente somos. Si lo miramos desde otra perspectiva, sería pasar de un estado prepersonal, donde todavía no hay un ego, tenemos un añito, a un estado personal donde ya llego. A los 2, 3 añitos el niño ya ves que sabe perfectamente qué hacer y qué no hacer, entiende ya cierto lenguaje y está en danza. Bien, ahí llegamos a través básicamente del dolor y del miedo. Hay una herida que el ser humano intenta proteger desde esta estructura de supervivencia básica que es el ego, de adaptación social. Ahí estaríamos en Nigredo. Estamos desintegrados, estamos sin apenas conocernos, estamos negando partes de nuestro ser. Si yo soy un niño pequeño y en mi casa quieren que sea poco llorón, enseguida voy a empezar a reprimir, ¿no? Por ejemplo, mi llanto y viceversa, ¿no? Por lo tanto, empezamos ya a generar esta estructura y desde ahí una primera fase tiene que ver con, todavía desde la mirada de mi ego, cómo soy mejor, la mejor versión de mí. Hay un juicio todavía, hay una búsqueda de perfeccionismo y eso sería la etapa postpersonal donde empiezo a tener cierta conciencia de mi ego, pero todavía me está dominando. Sería la etapa de albedo, donde la mayoría de nosotros estamos entre el postpersonal, personal, si ya nos hemos trabajado, de ahí a arriba y abajo todo el día, pero todavía podemos ir más allá y es lo que nos interesa, es lo que buscaban los alquimistas, los filósofos, todos los maestros espirituales, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con, en lugar de desde el perfeccionismo y desde el juicio, pasar a un estado de perfeccionamiento desde el amor. Ahí es donde realmente podemos crecer, porque ahí abrazamos al ser que somos, pero que no estamos siendo, siguiendo la idea también alquimista, aristotélica, de pasar de la potencia al acto. Y esa es la etapa de Rubedo. Entonces, en el viaje alquímico acompañamos este viaje, entre otras cosas, como veis, también hacia las metacompetencias, que son estados del ser. Cuando hablamos de metacompetencias, que es una de las ingredientes claves, ¿no?, de este viaje donde ya no hacemos, pensamos o sentimos desde determinado sitio donde nos parece que eso es lo mejor, incluso por nuestros valores, creencias, porque el mundo nos pide esto o aquello, sino que más allá de eso, el ser desde donde estamos haciendo, pensando y sintiendo, tiene, diríamos, estados del ser que son esenciales, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo la empatía que el amor. No es lo mismo el pensamiento analítico que la sabiduría, ¿sí? Estamos hablando de un estado del ser distinto. Bien, esas son las metacompetencias que nos interesa ir cultivando y que en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos básicamente con 12, pero hay otras, sabiduría ecológica, etcétera, y que en el viaje alquímico iremos enfocándonos de forma transversal hacia esas metacompetencias. Una es el neoliderazgo, que es un estado del ser desde donde tomamos conciencia de nuestra influencia en el mundo que siempre tenemos, pero para que sea una influencia de transformación social evolutiva, orientada al bien común y desde buscar el bienestar de todos los seres. O, por ejemplo, la autenticidad, que es esta integración del ser que decíamos que se daba ya en Rubedo, donde estamos en conexión con este ser esencial, la presencia en el aquí y ahora, desde Aion,
desde este tiempo sin tiempo, el tiempo de la eternidad, donde vive el ser esencial, donde vive nuestra alma. La plasticidad, que tiene que ver tanto con ser flexible como con ser perseverante, y que tiene que ver con un desaprendizaje para poder leer mejor. Es decir, está en conexión también con la sabiduría. De hecho, todas las metacompetencias se interrelacionan en esos estados del ser, ¿no? Desde donde estamos, por ejemplo, desde la nadiedad, que es esta calidad de ser nadie, donde nos desidentificamos de la falsa identidad del ego y su necesidad de importancia. O la ternura como expresión del amor incondicional, desde esta presencia energética, este estado del ser, desde el amar, desde la aceptación profunda e incondicional. La compasión como respuesta ética al sufrimiento del otro, en contacto, por lo tanto, con la propia vulnerabilidad y fragilidad, que tiene relación con la humildad, que es la aceptación del ser que soy, del ser humano, desde en el momento actual de proceso en el que yo estoy. La sabiduría, como ignorancia sabia, esta sabiduría socrática, donde estamos en conexión con el más alto nivel de conocimiento humano, que tiene que ver con la armonización tanto de la posibilidad de conocer a través de la razón, pero también de la intuición. La espiritualidad, que sería un poco el paraguas de todo ello, que es este trascender al yo, es ir hacia Rubedo, en esta conexión con el fluir y la totalidad, sabiéndome parte del todo y siendo todo al mismo tiempo. La parresía, que nos viene del griego antiguo, es una palabra griega que significa poder hablar franco, decir lo que hay que decir más allá de lo que el otro necesita escuchar, porque lo digo desde un lugar de amor, desde un estado donde estoy en conexión con la ética. Claro, fijaos qué distinto este estado del ser como metacompetencia de, por ejemplo, yo qué sé, la asertividad o todavía en un nivel más bajo de conciencia, incluso la honestidad muchas veces, ¿no? Donde yo creo que tengo el derecho a decir algo porque yo lo pienso, independientemente de cómo le sienta al otro, y lo digo desde un lugar muchas veces de juicio. Bien, trascender todo esto es un largo viaje, que nos lleva a un punto final que nos gusta mucho, que es el amor con H. El amor con H es otro neologismo nuestro, igual que neoliderazgo o nadiedad, que tiene que ver con ese estado de desdramatización, de fluidez, de ligereza, porque estamos desde la autenticidad y desde la aceptación profunda a la vida y a uno mismo. Entonces, eso es, diríamos, nuestra estrella polar, allí donde vamos dirigiendo todo el viaje alquímico, y para ello tenemos el programa, ¿sí? El programa es un programa que acompaña, ¿no?, a este ser esencial, donde a lo largo de varios meses, con 10 sesiones grupales y 10 sesiones de coaching individual, coaching esencial individual, vamos acompañando este viaje por distintas etapas. Entre Jade y yo vamos ayudando, ¿no?, a las personas o facilitando a las personas que están orientadas o bien a transmutar el propio ser o bien a acompañar a otras personas a transmutarlo. Vamos acompañándolo, poniendo foco en este aprendizaje transformador, en las metacompetencias, como decíamos, pero también en cómo incorporar, utilizar y saber aplicar herramientas potentes de transmutación. No trabajamos literalmente con el caldero y los metales todavía, Casi, casi. pero las herramientas son igualmente potentes para acompañar esta fase en espiral, este viaje en espiral, donde vamos yendo de Nigredo, Albedo, Rubedo, Nigredo, Albedo, Rubedo, ¿no?, en distintas partes del ser, poquito a poquito, hasta que cada vez, ¿no?, vamos acercándonos a nuestro oro filosofal, a la piedra filosofal o a lo que sería el estado de mariposa, si queremos. Las fases, Jade, te las dejo a ti. Sí, vamos allá. Bueno, como hemos dicho ahora, que ha comentado Chris, tenemos esas 3 fases, ¿no?, que se corresponden con diferentes estadios. Y para los alquimistas, ellos empezaban con la fase Nigredo, que es la fase oscura, la fase negra, y sería ese estado inicial primigenio de ese caos
de ese caos existencial y de ese caos que lleva a generar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ese primer estadio tiene que ver con momentos en los que tenemos crisis existenciales, momentos en los que sentimos dolor, sentimos sufrimiento, estamos extendidas, no encontramos, ¿no? Forma de salir, ¿no? De nuestros laberintos mentales, emocionales, espirituales incluso. Entonces, esta primera etapa se corresponde con esa descomposición o putrefacción, que es tan importante para que luego se puedan generar cosas nuevas, ¿no? Entonces, en esta época aparece la muerte. Es una época de la que sentimos, ¿no? Como decimos, esa muerte incluso egoica, ¿no? O ese vacío, esa separación. Entonces, para ellos era muy importante trabajarla, digamos que es la fase clave, que a veces es menos grata. Claro, cuando nos encontramos en esos estadios, pues no nos acaba de gustar, pero realmente es el inicio para poder empezar a transmutar, a nuestro viaje transmutador. Entonces ellos asociaban en el bestiario alquímico el cuervo, el dragón o el sapo. Y fijaros que el cuervo, como es un animal súper inteligente y muy importante, incluso ellos cuando trabajaban en laboratorio, en esta combinación que hemos dicho de material y espiritual, si no salía en la sustancia negra, abandonaban la obra. Era como algo primordial. Y lo comparaban a cuando los bebés cuervos nacen, que tienen unas plumas blancas, los padres no los abandonan hasta que empiezan a generar plumas negras, ¿no? O sea que esta fase, aunque no nos guste, vivirla, digámoslo así, es súper importante. ¿Vale? De esta primera fase pasamos a la fase albedo. La fase albedo la llamaban la blanca, se producía cuando, digamos, estaba el emblanquecimiento. Se producía, bueno, como decimos antes con la Nigredo, esas muertes iniciáticas también que en muchas corrientes espirituales se trabaja para renacer en la siguiente fase, con ojos nuevos, con niveles de conciencia superiores, y aquí llegaríamos al albedo. El albedo se trabaja cuando empezamos a ver, a discernir que algo pasa y que tal vez eso que rechazábamos en la primera fase no es que sea para quitarlo o eliminarlo, sino que lo interesante es verlo, asimilarlo y decir, bueno, pues tal vez está mal colocado, pero está ahí, forma parte de mí. Entonces, en esta parte decían que el alma se volvía a reunir con el cuerpo en una especie de renacimiento, ¿vale? Entonces, aquí se producía también en el matraz esa sustancia blanca que nosotros trabajamos cuando ya empezamos a ver esas cositas, ¿no? Como os digo, aunque no las aceptemos aún, pero ya empezamos a discernirlas. También trabajaban con imaginaros, ¿no? El concepto de la aurora, cuando está a punto de acabarse la noche y empezar el día, y también trabajaban con la luna en ese proceso de transmutación, la luna, Diana o Artemisa. Los animales que caracterizaban era el pavo real, porque tenía un montón de colores, ¿no? Que es cuando estamos pasando de un momento de crisis existencial a empezar a ver diferentes matices y diferentes, digamos, chispitas de luz que nos llevan a otro estadio. Este sería el albedo. Y del albedo pasamos a la fase final, la fase rubedo, que es el fin de la obra. Cuando esto sucedía, ya los materiales primigenios empezaban a transmutarse en esa sustancia roja, en esa piedra filosofal. Para nosotros, como lo trabajamos de manera de transmutación espiritual, decimos que ya conseguían ese oro filosófico, es decir, ya empezamos a aceptar, a abrazarnos, como decíamos antes, a aceptar todo el ser que somos, con todo lo que tenemos. Ya no entramos en vicios o virtudes, que eso estaría aún en la fase anterior, ¿no? Entramos en qué me gusta de mí, qué no me gusta de mí, los opuestos. Aquí ya hemos abrazado a los opuestos, ¿no? Y entonces se produce la unificación del ser humano, con la fuente. Conectamos, ¿no? Nos sentimos, si en la primera fase nos sentíamos a veces escindidos del mundo o que no conectábamos con nosotros mismos, con el otro, con el universo, aquí ya hay una reconexión de lo que yo soy con el otro y con el universo. Entonces ellos trabajaban también mucho con el fuego transmutador es súper importante para trabajar, ¿no? desde ese elemento necesario para que se produzca, ¿no? esa transformación. Ellos lo asociaban a Horus, a Apolo y a las deidades solares, ¿no? Básicamente, y al ave fénix.
fijaros, ¿no? De ese ave mitológico que muere y que renace de sus cenizas para emprender un nuevo camino. Entonces aquí también iremos viendo qué pasa con esa aceptación, sobre todo de lo que somos y cómo vamos trabajando las diferentes etapas. Súper importante esta máxima alquimista, solve et coagula, que simboliza disuelve y coagula, separar y unir. En el proceso de autoconocimiento muchas veces pasamos por eso, ¿no? Por decir lo que nos gusta, lo que no, lo que nos duele más, entonces ahí estamos separando. Y después la invitación es a unir, como ellos llamaban, lo fijo con lo volátil, ¿no? Es decir, lo fijo, el azufre masculino seco, con lo volátil, que tendría que ver con el mercurio húmedo y femenino, ¿no? Esa unión o matrimonio sagrado de opuestos, ¿no? Entonces la idea era, en ese proceso de purificación, disolver todo lo inferior que hay en nosotros, pero como decimos antes, inferior no entendido como lo que no le gusta a mi ego o defectos, no. Aquí trabajamos con la suma, ¿no? Con la coagulación, para poder ir etapa a etapa y cada uno a su ritmo, ir adquiriendo esa aceptación, y sobre todo el fuego transmutador en nuestro viaje alquímico sería el amor, como hemos dicho antes, ¿no? El amor también con H y la sabiduría, ir reconectando con esa esencia que tiene que ver con la suma de todas nuestras potencialidades para trabajarnos y aceptarnos desde el amor y no desde el juicio. Exacto. Es decir, hacemos este viaje de metamorfosis donde la idea, ¿no?, es que se transmuta todo el ADN, ¿sí? El ser humano también tiene esta posibilidad, diríamos que si está considerado por todas las líneas espirituales como lo más, no es porque seamos especialmente buenos, que tela lo que somos, sino porque tenemos la posibilidad de trascenderlo. Buscamos en el viaje que cada uno a su nivel, a su ritmo, desde su propio kairos, y en las vueltas de espiral que implica a lo largo de toda la vida, en este viaje pueda hacer una o dos vueltas de espiral por lo menos, pueda empezar a ver aspectos de cada una de las fases que le ayuden a ir hacia este viaje de transmutación, de metamorfosis, de ir hacia este lugar que podemos ir porque somos humanos y de alguna forma nos hemos desconectado de ese ser esencial por nuestro ego, porque somos humanos, nuestra especie es así, no hay nada malo en ello, pero también nuestro viaje es no quedarnos en crisálida y poder realmente convertirnos en mariposa. Esa sería la idea fundamental de lo que sería el oro alquímico, la piedra filosofal. Es un viajar hacia la estrella polar interior. La estrella polar interior para nosotros es esta vuelta a casa. No hablamos de objetivos, sino que hablamos de esta estrella que me guía, como la estrella polar, me guía, me da el norte. Tiene la peculiaridad, obviamente, ¿no?, de que está alineada con nuestro eje en la Tierra. Por lo tanto, todo el cielo gira, pero la estrella polar no. Pues es un poco esa la idea, ¿no? Puede cambiar el mundo, puede girar todo a nuestro alrededor, pero mantenernos alineados con nuestro norte, eso que sentimos como que es nuestra motivación existencial y no egoica, ese es el viaje de vuelta a casa, donde encontramos nuestro oro alquímico, que es un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Esa es la idea fundamental que buscamos acompañar en este viaje, donde cada uno va avanzando, obviamente, según su kairos. Bien, con esto diríamos que hemos explicado así rápidamente por dónde anda el viaje y por qué le llamamos el viaje alquímico. ¿Preguntas, dudas? Bueno, a mí me gustaría decir, antes de que inicien todas las preguntas que tenéis para hacernos, que este viaje es muy experiencial. O sea, que hay conceptos teóricos muy potentes, ¿no? Y que no le hemos puesto el nombre de alquimia porque queda bonito, sino que hay todo un corpus, ¿no? Y una analogía, pues, bien hilada, bien trabajada, porque esta es nuestra 8ª edición y este programa viene de otro programa, es hijo de otro programa que lleva 12 años. O sea, que también nos hemos transmutado, ¿no?, literalmente, tanto el viaje como nosotras. Entonces, lo que os quiero decir es eso, ¿no? Que son conceptos
pues muy potentes, ¿no? Y que a veces nos pueden parecer como todo concepto pues alejado, ¿no? Pero lo importante es que se vaya transitando, ¿no? Tanto sesión a sesión a nivel cronológico como después el espacio que tenéis y como dice Chris, de toda la vida, ¿no? Entonces, desde ese lugar es muy importante que esto se camine. Y eso lo repetimos mucho, ¿no? Por eso también tenemos el campus virtual, hay películas, hay recursos, hay un montón hay arte, o sea, hay un montón de facetas para que cada uno de los viajeros pues pueda también conectar con esa parte, ¿no? Ir transitando a su ritmo. O sea, de hecho, es un viaje donde a través del coaching individual, a través de todo el apoyo del grupo y de la tutoría en el campus virtual, en cada sesión se van añadiendo aspectos importantes en cada sesión grupal para ir avanzando, pero es un trabajo intenso de cada una de ¿no? de los viajeros, donde a través de, pues eso, un montón de ejercicios, de recursos, del alquimario, bueno, y de muchos aspectos simbólicos con los que trabajamos realmente, uno va tomando conciencia y va acompañándose a sí mismo, que es lo bonito, hacia su propia estrella polar, ¿no? Hacia ese camino de luz interior. Claro, yo deduzco, he entendido, que la finalidad del viaje, 40 horas, tiene que ser intenso, es pasar de un punto a otro, transformación personal, y habéis dado todos los 90, pasos como... 90 horas, perdona, 90. Mare de Déu, senyor. Bueno, sea como sea, supongo que la metodología se basa en los puntos que habéis citado, ¿verdad? Esa La, metamorfosis. sí, la metodología como tal es a través de campus virtual, de acompañamiento grupal, de tutoría, de coaching esencial. Las sesiones grupales son a través de el Essential Training, es decir, todo un enfoque esencial de cómo facilitamos el aprendizaje. Llevamos muchos años, ¿no? Haciendo formación y acompañando procesos. Y en este caso además con clave alquímica y recursos alquímicos que ayudan a tomar conciencia en profundidad y acompañar el viaje. De hecho, por ejemplo, la metodología también en Néstor que trabajamos es, imagínate, ¿no? Nos metemos en temazos de autoconocimiento. Hay, por ejemplo, una fase en la que trabajamos relaciones interpersonales. Otra trabajamos, pues eso, ¿no? Cómo conectar, ¿no? A nivel de sentido o propósito, ¿no? Enfocado también a la organización o al trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, fase a fase, vamos trabajando también, pues eso, ¿no? Temas claves que tienen que ver con la relación con nuestra propia autogestión y la relación con los otros y con el mundo. Exacto. Vamos pasando de yo al otro al mundo. Si vais a la web, a nuestro calendario de eventos o a servicios y formación esenciales, veréis el detalle del programa de lo que es el viaje alquímico. Yo deduzco que hay una práctica también, porque el objetivo es la transformación, ¿no? Es aplicar la transformación a nivel personal, laboral, etc. Total. Sí, el viajero no para de hacer ejercicios, reflexiones, lleva su diario constantemente, hay propuestas de trabajo en grupo, hay mucho apoyo grupal y no solamente en el propio grupo, sino con los otros grupos. ¿No? Hay toda una comunidad de viajeros alquimistas donde el participante entra a formar parte de esta comunidad de apoyo absoluto, donde, claro, todo el mundo está viviendo proceso y por lo tanto hay mucha sintonía, mucha compasión, mucho amor y todo el mundo está muy pendiente de acompañar también al compañero, ¿no? En el viaje y a compartir. Hay mucha apertura, es muy bonito, es un espacio de confianza y de amor muy potente. Sí. Sobre Y todo eso. Jade, que Sí. lleva la mayoría de las sesiones, yo llevo la dirección y vamos viendo, ¿no? Y actualizando contenidos, etcétera, y modelos y ejercicios, pero ella lleva el grueso de las sesiones con su arte, ¿eh? De Ahí manera vamos que siempre transitando. la devolución es mágica, ¿no? La gente como realmente los viajeros van abriéndose y descubriendo y amándose, que es lo más importante.
¿no? Los alquimistas eran en realidad filósofos. Los filósofos, la filosofía busca la sabiduría. La sabiduría es eso que está en nosotros y que nos hemos desconectado de ello. Entonces, para llegar ahí hay muchos caminos. Caminos filosóficos, caminos, el budismo, cualquier tradición espiritual tiene Y sus maneras y mitología, sus ¿no? formas. Y la alquimia es una más, ¿sí? La alquimia, en clave alquímica, se hace este viaje también desde la simbología de lo que es esta química mística por excelencia, pero en realidad es el viaje. Entonces, bueno, a uno le resuena más una cosa que otra. También trabajamos dentro del viaje alquímico, hacemos guiños a otras filosofías porque son afines, ¿no? Como la cábala o como eneagrama o como... Porque al final todo viaje espiritual, y espiritualidad tiene que ver con la conciencia de completitud, de ser uno, de armonizarse, de salir de Nigredo para pasar a Rubedo, en definitiva, ¿no? Lo podemos decir como queramos, da igual, pero al final el viaje es el viaje, y es un viaje a convertirse en humano. Y es como caminar el día a día, ¿no? De hecho, ahora que dice Cris que nombramos también otras corrientes espirituales, ¿no? Pues en la Cábala hay un concepto que a mí me encanta, ¿no? Que es el yo soy siendo el ser que estoy siendo, ¿no? Es decir, desde ese día a día, pero en tantas ediciones hemos visto muchos procesos de cambio, pero real, o sea, en el sentido de manifestación en este plano, para que nos entendamos, ¿no? Sí, Y tomando entonces, decisiones conscientes, total, sí, en línea con el ser en plenitud. Total, ¿no? O sea, separaciones, cambios de trabajo, cambios de lugar, dejarlo todo y vivir el sueño que tenían y nunca le habían puesto aterrizaje, porque nosotras conectamos también la espiritualidad, pero también somos muy de peus a terra, ¿no? Como dicen aquí. Exacto, ¿no? Entonces es súper importante esta conexión. Claro, o también reconciliaciones, la de problemas que tenemos y la de sufrimiento que hay porque no estamos realmente nosotros bien integrados. Entonces, cuando uno hace un viaje de profundidad, lo que decíamos del amor con H, ¿no? Se reconcilia y abraza cosas que antes no podía abrazar. Y ves al otro con más amor y compasión, tienes menos problemas familiares, o sea, pasan un montón de cosas que obviamente a partir, lo que decíamos de las metacompetencias, ¿no? Cuando estás colocado desde otro lugar de tu ser, la manifestación de tu ser cambia y cambia todo lo que está a tu alrededor en esa misma interacción. Vemos aquí, cualquier cosa, pues ya tenéis los datos de contacto. Así que aquí estamos y si no es en esta edición, pues será en la próxima y si no será en otra cosa, porque todo lo que hacemos en Essential Institute es acompañar el viaje hacia el ser esencial a través de distintas formas, maneras y filosofías, una de ellas con la alquimia, pero también bueno, con enneagrama, con coaching esencial, con en fin. Así que espero que os haya resultado interesante y bueno, y también en la web de Essential Institute, en recursos, tenéis un montón de artículos, publicaciones, vídeos en YouTube, etcétera, ¿no? A vuestra disposición para acompañar el viaje de forma abierta, gratuita, disponible, en fin, que estamos ahí para eso. Entrar y chismear todo lo que queráis. Exacto. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Veros, gracias. Gracias. Que la sabiduría nos acompañe. Namaste. Gracias. Namaste. Adiós.